Estimados asistentes, tengan buen día. Les damos la bienvenida al programa de inclusión registral Sunarte Capacita. El programa Sunarte Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas registrales de la SUNAR sobre temas relacionados con los servicios de inscripción y de publicidad registral e impartida por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El programa está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. En esta oportunidad, SUNARTE Capacita desarrollará el tema denominado Observaciones frecuentes sobre reservas de denominación y estará a cargo de la abogada Catherine Johansson Vargas, quien actualmente se desempeña como asistente registral en la zona registral número 5, sede Trujillo, a quien le daremos el pase para el desarrollo del tema. Doctora Katy, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A todos, muy buenos días. Agradezco la invitación para poder tocar este tema tan importante como es el de las observaciones frecuentes en los actos de reservas de preferencia registral de nombre, denominación o razón social. Bueno, como mencioné, este tema de las reservas es de suma importancia porque recuerden que es la denominación de la persona jurídica quien va a ser lo primero que tanto usuarios como clientes conozcan de sus empresas, de las personas jurídicas que se constituyen y son las que van a permitirle al usuario contratar con ustedes, ¿no? Saber que están contratando con determinada persona jurídica y no con otra. Entonces, vamos a empezar primero preguntándonos qué es el nombre. Pues el nombre no es otra cosa que un signo distintivo, es aquello que nos permite a cada uno de nosotros individualizarnos, diferenciarnos unas personas de otras. Estamos hablando en este caso de lo que nos permite distinguirnos entre personas naturales. Ahora, en el caso de las personas jurídicas, esta individualización se va a realizar en razón al nombre, denominación o razón social adoptada, ¿no? Entonces, esta denominación que vamos a adoptar al constituir una persona jurídica nos va a permitir diferenciarnos de otras personas jurídicas preexistentes ya en el mercado. Vamos a hacer la diferenciación de los tres conceptos que acabo de mencionar: nombre, denominación y razón social, que si bien, como mencioné, viene a ser el signo distintivo de la persona jurídica, recibe un nombre distinto respecto al tipo de persona jurídica que vamos a constituir. La normativa indica el nombre para las personas jurídicas no societarias. Estamos hablando de asociaciones, fundaciones, comités y otro tipo de personas jurídicas que tienen una finalidad no lucrativa, que están también recogidas en normatividad especial. Entonces, respecto a este tipo de personas jurídicas, nosotros le llamamos nombre a este signo distintivo. Ahora, respecto a las sociedades de capitales, principalmente recogidas en la Ley General de Sociedades, nos encontramos frente a una denominación. Y hablamos de razón social cuando nos encontramos frente a las sociedades civiles. La reserva de preferencia registral está recogida en diferentes normativas especiales que hablan sobre las personas jurídicas. Tenemos, por ejemplo, nuestro marco general en el Código Civil, en el artículo 2028, que nos indica que en la constitución de personas jurídicas o en la modificación de estatutos o reglamentos que importen un cambio de nombre,
el derecho a la reserva de preferencia registral de nombre es aplicable por un plazo de 30 días hábiles, vencido el cual caduca de pleno derecho. Esta misma disposición ha sido recogida en otras normativas, como en la Ley General de Sociedades o en la Ley de IRL, por ejemplo, en la que en todos se les da un plazo de 30 días hábiles. ¿Qué es esta reserva de preferencia registral? No es otra cosa que la protección que se le va a dar al nombre o a la denominación de una persona jurídica que se está constituyendo o está modificando su estatuto. Entonces, cuando los socios están en el proceso de constitución o de modificación de estatutos y han decidido ya qué nombre o denominación social ponerle a su persona jurídica, entonces este nombre va a ser protegido por el registro en tanto dure su proceso de constitución o su proceso de modificación de estatutos. El marco normativo de la reserva de preferencia registral lo encontramos principalmente en el Decreto Supremo 002/96-JUS, que fue publicado en junio del año 1996, que crea el Índice Nacional de Reserva de Preferencia Registral de nombre, denominación o razón social, y en donde se regula este derecho a la protección del nombre, ¿no? Este decreto supremo ha sido objeto de varias modificaciones, pero constituye la norma central sobre reservas. Posteriormente, tenemos la resolución 075 del 2009, emitida por la SUNAR, en la que se implementa el Índice Nacional de Registro de Personas Jurídicas y está vigente a partir de octubre del 2009. La Oficina de Registros Públicos implementa este índice nacional, cosa que antes del 2009 existía solamente en la norma, pero a nivel operativo no podíamos hacer esta búsqueda a nivel nacional. Ahora, actualmente, a partir del año 2009, cuando se implementa este índice, ya el registrador que conoce la calificación de una reserva puede hacer la búsqueda de la denominación a nivel nacional, de tal manera que la denominación no se duplique, no se repita en ninguna oficina a nivel nacional. Ahora, quizá ustedes pueden estar preguntándose, pero yo sí conozco personas jurídicas que la denominación se repita, y probablemente esto se dé antes del 2009, que como mencioné, operativamente no podíamos hacer esta búsqueda a nivel nacional y la búsqueda la hacíamos a nivel de zona. Inscribíamos una persona jurídica aquí en Trujillo, pero quizá probablemente esa denominación podía estar inscrita en otra zona registral. Pero a partir del 2009, ya con este índice, todo se uniformizó, se establecieron los principales criterios y pues en teoría no debería haber esta duplicidad de denominaciones a nivel nacional. Bueno, como mencionaba, la reserva de preferencia registral es el derecho que tiene por finalidad salvaguardar el nombre, denominación o razón social que han sido elegidos por los socios, los accionistas o los titulares durante el proceso de constitución o modificación de estatutos de una persona jurídica. ¿Cuál es la formalidad para solicitar esta reserva de preferencia? Pues una solicitud en un formato preestablecido por la superintendencia, en la que se indican tres principales cosas, ¿no? Consignar el nombre, denominación o razón social de la persona jurídica que queremos reservar, que hemos elegido para nuestra persona jurídica. Además, la indicación de por lo menos uno de los nombres de los socios, asociados o titulares intervinientes en el contrato de constitución o de modificación y que estén facultados para su formalización. Esto es importante. Antes se requería que se ingrese el nombre de todos los intervinientes. Sin embargo, ahora la normativa indica que se debe indicar por lo menos el nombre de uno. Se entiende que, por ejemplo, si es una empresa individual, el nombre que debería ir es el del titular.
y, bueno, la fecha de la solicitud en la que se está haciendo. La vigencia de la reserva de preferencia registral es de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de su concesión, vencido el cual va a caducar de pleno derecho. Es decir, una vez que transcurre el plazo que les aparece en la anotación de la reserva, esta reserva caduca. Ya el nombre no se encuentra protegido. De tal manera que si el proceso de constitución se les pasó el tiempo de la reserva e ingresan pasado este tiempo que se les concedió la reserva, la denominación tendrá que ser consultada nuevamente en el índice de preferencia registral. Hay una disposición precisamente que está contenida en este decreto 00296 en la que indica que el registrador que ve la Constitución no asume responsabilidad por la mala concesión de una reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso de que yo haya ingresado mi solicitud de reserva con una denominación determinada, el registrador que califica mi reserva hace la búsqueda, pero de repente se le pasó y por ahí había una persona jurídica ya constituida e inscrita que tenía una denominación igual a la mía, es decir, ya tenía preferencia porque está inscrita, pero el registrador quizá no lo vio de repente o consideró que no era igual porque tenía algo por ahí que lo distinguía y me otorga la reserva. El registrador que va a ver mi constitución cuando yo le ingrese ya realiza la búsqueda y de encontrar la reserva simplemente procede a enlazarla. Él no va a poder realizarme una observación respecto a la denominación porque yo ya gozo de la reserva de preferencia registral. Entonces, ¿qué pasa si mi reserva ya se venció? De repente venció hace 2 días y yo recién estoy ingresando mi constitución. El registrador que verá la constitución realizará una nueva consulta en el índice nacional y de encontrar una denominación igual, procederá a observar. Esto es importante conocerlo porque es un reclamo recurrente de los usuarios cuando pasa esto, ¿no? Dice, no, pero yo ya tenía mi reserva concedida, pero la Constitución la ingresaste fuera del plazo de la reserva, entonces ya ese nombre no está protegido, ¿no? Es más, entre el plazo que venció de la reserva y la nueva Constitución puede haberse constituido otra persona jurídica con ese mismo nombre y pues ya no tendríamos que realizar una aclaración de nuestra Constitución cambiándole de denominación. Es muy importante tener en cuenta este plazo. Y en caso de que nosotros veamos que, por ejemplo, no he terminado de hacer mi constitución, mi proceso de constitución, y mi reserva ya va a vencer o ya venció, solicitar una nueva reserva. También creo que es importante indicar que el acto de reserva no es un acto obligatorio para inscribir la Constitución. Es decir, yo puedo inscribir tranquilamente mi Constitución sin tener una reserva previa. Sin embargo, corro el riesgo de hacer una escritura pública, pagar en la notaría y que cuando ingrese mi título a registros, mi título de Constitución, me lo observen diciendo que ya existe otra persona jurídica con esa denominación. Entonces, si bien no es un acto obligatorio, la inscripción de reserva no es un acto previo para la inscripción de la Constitución, yo considero que sí es muy necesario, que es muy importante hacerlo para que este nombre esté protegido. Porque pues, si no lo hacemos, posteriormente quizás nos saldrá más oneroso realizar una escritura aclaratoria ante la notaría en el que tengamos que modificar la denominación y no solamente eso, sino que si yo, por ejemplo, realicé un depósito ante una institución bancaria para hacer mi aporte al capital,
también tengo que modificar ese depósito, porque lo hice a una denominación determinada y ahora tengo que cambiarla y también tengo que cambiar el depósito. Entonces es mucho más complicado. Por eso es que el acto de reserva es muy importante. Podemos ver aquí cuál es la razón principal de la denegatoria en las reservas. La principal denegatoria es, por supuesto, cuando existe total igualdad con otro nombre que ya obra ingresado con anterioridad en el Índice Nacional de Registro de Personas Jurídicas. Es decir, cuando hay total coincidencia. Es exactamente la misma denominación que yo pensé para mi sociedad, ya lo tiene otra inscrita previamente. Y también la norma agregó que existe igualdad en las variaciones de matices de escasa significación, que es un término que probablemente ustedes vean mucho en las escalas de observación. Anteriormente, estas matices de escasa significación daban pie para que el registrador realice ciertas interpretaciones y en algunos casos deniegue la inscripción de la reserva, porque la denominación propuesta y la que ya estaba inscrita eran parecidas. Sin embargo, en el año 2017, esto fue modificado, esta norma fue modificada y se estableció que las matices de escasa significación eran únicamente las siguientes. Se cambió esa palabrita únicamente. Entonces se convirtió en una norma cerrada. Y estas matices de escasa significación son el uso de las mismas palabras con la adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones o signos de puntuación, o el uso de las mismas palabras en diferente orden, así como del singular y plural. Entonces, ahora el registrador ya no tiene una norma con números clausus y ya no puede interpretar de otra manera. Entonces, podemos ver que según la normativa hay algunas causas que justifican la denegatoria. Por ejemplo, la primera es que la denominación propuesta induzca a error o confusión sobre el tipo de persona jurídica. A manera de ejemplo, una asociación civil que se constituye y el nombre incluya, por ejemplo, la palabra fundación, ¿no? Entonces, yo voy a constituir una persona jurídica bajo la figura de asociación civil, sin embargo, le pongo en la denominación, en el nombre, un nombre que contempla la palabra fundación. En este caso, el registrador procederá a observarlo porque induce a error o a confusión al usuario si estamos hablando de la persona jurídica constituida como asociación civil o estamos haciendo una persona jurídica constituida bajo la figura de la fundación. Es decir, son dos tipos de personas jurídicas distintas contempladas en el Código Civil. La segunda es que existe igualdad con otro nombre completo o abreviado, que lo vimos antes, la igualdad entendida como una igualdad total o una igualdad con matices de escasa significación, la misma que va a ser aplicable tanto para la denominación o nombre completo como para el nombre abreviado. Y como tercer punto es la conformación del nombre abreviado. Esta conformación del nombre abreviado podemos encontrarla en el reglamento de personas jurídicas, el reglamento de personas jurídicas antes llamado no societarias y en el reglamento del registro de sociedades. ¿Qué nos dicen estas normas sobre la conformación del nombre abreviado? Dice que el registrador no procederá a inscribir un nombre o una denominación abreviada cuando ésta no está compuesta por una o más palabras de la denominación completa o
por las primeras letras o primeras sílabas de todas o de algunas palabras que integran el nombre completo. Entonces, se han dado muchos casos en las que en el formulario consignan la misma denominación completa como denominación abreviada. En estos casos también procedemos a observarlo porque su mismo nombre lo dice, la denominación abreviada debe abreviar, valga la redundancia, la denominación completa. No pueden ser exactamente iguales. La forma de componer un nombre abreviado es utilizando una o más palabras de la denominación completa, pero no igual, o primeras letras o primeras sílabas de todas o algunas palabras. Ahora, el reglamento de personas jurídicas además adiciona que cuando utilizas las primeras letras, primeras sílabas de las palabras, estas deben encontrarse en el orden en el que se encuentran en el nombre completo. Yo no puedo coger de la parte final del nombre una palabra, sacarle las primeras sílabas y luego al final ponerle las sílabas de una palabra que en el nombre completo aparece al comienzo. Es decir, no puedo mezclar. Este es un formato de una solicitud de reserva presentada en línea. Acá consignamos que el costo actual, según las tasas registrales para el año 2024, el costo de la reserva es de 24 soles con 60. Puede ser solicitada por cualquier persona y pueden consignarse hasta 5 opciones, las mismas que son excluyentes. De tal manera que si la primera denominación que ingresé no se encuentra previamente ingresada en el índice nacional, pues esta será otorgada. Si ya está ingresada, pasaremos a la segunda opción y así sucesivamente. Las demás serán descartadas. Entonces pueden consignarse hasta 5 opciones. Como mencionamos antes, debe consignarse el nombre de al menos uno de los intervinientes y también debemos tener en cuenta que nosotros al calificar no tomamos en cuenta el tipo de persona jurídica. Si hay igualdad, por ejemplo, en el ejemplo que aparece aquí en esta solicitud, Regaco SAC. Si yo encuentro un Regaco SRL, pues habrá completa igualdad en la denominación y se procederá a observar. Tenemos aquí un ejemplo, este es nuestra pantalla de búsqueda en el índice nacional. Se solicitó la denominación Corporación Z y vemos que acá está abajo en trámite en Trujillo. Sí, está acá en Trujillo, pero también ya existe inscrito en la oficina registral de Lima. Entonces, procederemos a observarlo por una igualdad total. Antes de pasar a hablar sobre este proyecto de directiva, como el nombre de la exposición indicaba, existen muchas observaciones que se hacen en este acto de reserva, las cuales son muy recurrentes, sobre todo, por ejemplo, con el uso de la denominación abreviada, como les comentaba antes, ¿no? La gente mezcla mucho la denominación, no lo pone en el orden que aparece en la denominación completa, y todo esto es objeto de observación. El tribunal también ha expedido muchísimas resoluciones sobre esto, se encuentra pidiendo varias resoluciones sobre el tema de las denominaciones, las mismas que deben ser acatadas por la primera instancia. Sin embargo, también es de mencionar que, como en todo tribunal, hay algunas resoluciones que también se contradicen, ¿no? Lo que le da espacio al registrador para que adecue al caso concreto. Es decir, muchas veces el usuario nos presenta también una resolución que para él
es aplicable a su caso. Sin embargo, en la calificación diaria que hace el registrador, tiene que verificar que la resolución que se pretende aplicar sea aplicable para el caso en específico, porque en realidad no todos son iguales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando se mencionó entre las matices de escasa significación, por ejemplo, el uso de las mismas palabras en diferente orden. Se ha dado casos en los que el tribunal ha expedido resoluciones en las que indica que la normativa habla sobre palabras y no sobre letras. Por ejemplo, yo voy a constituir mi sociedad A y B constructora. ¿Qué dice el tribunal? Si yo encuentro B y A constructora, no sería lo mismo porque lo que estoy cambiando de lugar son letras y no son palabras. Recuerden, a ver si regresamos por acá. Recuerden que la normativa dice el uso de las mismas palabras en diferente orden. Entonces, hay resoluciones del tribunal que indican que en el caso de las letras cambiadas de orden no aplicaría. Como también existen algunas resoluciones en las que sí indican que debería observarse. Entonces, como le digo, habría que verificar los casos concretos qué es lo que se va a aplicar en el caso que está verificando el registrador. Hay otras resoluciones en las que el tribunal ha hablado sobre, por ejemplo, las asociaciones que utilizan la palabra sociedad. Como mencioné, en el reglamento del registro de personas jurídicas señala el artículo 28 que el nombre no puede inducir a error sobre el tipo de persona jurídica. Entonces, se daban observaciones en las que el registrador hacía reparos porque la asociación se llamaba, por ejemplo, Sociedad Científica Peruana de Enfermería Pediátrica, ¿no? El registrador observó diciendo que se trataba de una asociación civil y no podía utilizar la palabra sociedad. Sin embargo, el tribunal se pronunció indicando que por excepción se puede permitir consignar el término sociedad como parte del nombre de una sociedad, refiriéndose a una asociación vinculada al quehacer de la medicina o investigación científica. Solamente en esos casos podría utilizarse, y el tribunal indica que no hace alusión a las sociedades recogidas en la Ley General de Sociedades. Quería conversarles un poco sobre un nuevo proyecto de directiva que se está debatiendo, que se está regulando en registros y que regulan la presentación electrónica, el trámite y la anotación de la reserva de preferencia registral de nombre, denominación o razón social mediante el sistema de intermediación digital de la SUNAT. Es decir, que las reservas de preferencia registral, una vez aprobada esta directiva, serían de obligatoria presentación por el sistema SID, o Sistema de Intermediación Digital, que gestiona la SUNAT. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente, nosotros tenemos dos formas de ingreso de las reservas de denominación. Se da el ingreso vía la plataforma de SUNAT por el sistema SPRL, que son las reservas en línea, que son el formato que yo presenté anteriormente, este de aquí. Estas son las reservas en línea. Las realiza el usuario desde su casa y nos llega a nosotros de manera digital.
Pero por otro lado tenemos el ingreso de las reservas de preferencia registral que son hechas de manera física, que son presentadas en oficina y que llegan a nosotros a través ahora de un sistema de gestión documentaria en las que son escaneadas y pues el registrador procede a la calificación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con este tipo de reservas? Que también generan muchas observaciones e incluso muchas rectificaciones de oficio y que a la larga vienen a ser un problema tanto para el usuario como para el registrador, porque estas solicitudes son ingresadas actualmente a mano por el usuario. Algunas personas que, por ejemplo, todavía no manejan muy bien el tema de la solicitud en línea, o simplemente por comodidad ya vinieron a hacer otro trámite de registros, o hay personas que prefieren venir a hacer de manera presencial su trámite y lo ingresan llenando a mano la solicitud. Pero ¿qué pasa con estas solicitudes? Que a veces la letra no se entiende, entonces el registrador considera que dice una palabra cuando en realidad el usuario quiso poner otra palabra. El registrador le otorga la reserva conforme él cree que es lo que dice ahí y el usuario luego solicita su rectificación diciendo que eso no es lo que puso. Entonces, se generan muchas rectificaciones o en ciertas oportunidades la letra se encuentra completamente ilegible y pues el registrador tiene que observar requiriéndole al usuario que consigne de manera legible la denominación. Porque para empezar, no podemos hacer una búsqueda en el sistema nacional si no entendemos cuál es la denominación correcta que ellos están indicando. Entonces, ¿qué es lo que propone esta nueva directiva? Que toda reserva que sea presentada será a través de este sistema de intermediación digital de la SUNAT. Es decir, se suprimiría la presentación en físico o presencial de las reservas de denominación. ¿No? ¿Cuál es la finalidad de esta directiva? Establecer normativamente las funcionalidades operativas que comprende el servicio de presentación electrónica de la reserva de preferencia registral. La solicitud de reserva se presentará a través del SIT SUNAT, lo que conocemos nosotros como el SIT Ciudadano. Se tramita y se concede íntegramente en línea. Comprende también el reingreso por subsanación, el desistimiento de la rogatoria, el recurso de apelación, en tanto se encuentre vigente el asiento de presentación de la solicitud de reserva. De tal manera que no va a ser necesario para nada que el usuario acuda a una sede registral para, por ejemplo, realizar el desistimiento de su rogatorio o para presentar su recurso de apelación. Todo será en línea. El plazo máximo de atención seguirá siendo de 24 horas, tanto para una nueva presentación de una solicitud como para un reingreso. 24 horas. La presentación de la solicitud de reserva, así como de los documentos electrónicos de subsanación, el desistimiento y el recurso de apelación requieren de firma electrónica del solicitante a través del ingreso con su usuario y contraseña del SIT SUNAT como manifestación de su voluntad. Es decir, el usuario ingresará a la página y accederá a través de la creación de un usuario y de una contraseña. Con este usuario y contraseña, el usuario podrá tanto presentar la nueva solicitud como presentar ya sea su reingreso, su apelación o de requerirlo el desistimiento del título. Ahora, el pago de estos derechos registrales se daría a través de 4 canales. Podría ser que el usuario quiera de todas maneras pagar de manera presencial en la oficina, lo cual lo puede hacer, se acerca a la oficina con el código que se generó en su solicitud que hizo en línea y se acerca a la oficina a pagar. Se puede hacer también el pago con la billetera digital a través de un código QR que se genera al llenar la solicitud. Puede hacerlo también online con su tarjeta de débito o de crédito o también a través del aplicativo Pagalo.p. Entonces, esas serían las principales disposiciones que nos
incremente esta nueva directiva que está todavía a nivel de proyecto. Esperemos que sea aprobada pronto para que para que no se den tanto las observaciones que les he comentado que se dan cuando se presentan las reservas de manera física. Les agradezco mucho por la atención brindada. Les invito a conectarse a las siguientes charlas que vienen todas las semanas. Así que, bueno, eso ha sido todo por mi parte.